5. Entramos, sí, 8:05 de la mañana. Muchas gracias por la gentil deferencia de Luis Muñoz Pasquel, de Fausto Jarrín, que debía estar a esta hora y que ha tenido un problema delicado de salud, está siendo trasladado a una clínica de la ciudad, según tengo entendido, pero le envían un caluroso saludo con mis oyentes al doctor Gustavo Medina, que es nuestro principal invitado en esta mañana, el ex procurador y el querido paisano. Doctor Medina, bienvenido. Doctor Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Se cierra la instrucción fiscal, un atino de la también paisana doctor Medina desde su particular punto de vista, atinada la decisión. Gonzalo, en esto de las secuencias judiciales hay que atenerse a lo que manda la ley. Y lo que manda la ley es que el propio fiscal o la fiscal determine el plazo de duración de la instrucción fiscal y al término de ese plazo puede, según las circunstancias, el fiscal o la fiscal pedir la audiencia de preparación de juicio, si es que hay méritos naturalmente, claro, para acusar. Pero prima un cálculo de alguna manera. Yo creo que no es sino el cumplimiento de la ley que resulta ser inexorable. Claro que causa preocupación o conmoción en la conciencia nacional por las connotaciones de este proceso y los personajes que están incursos en el mismo. Pero ¿cómo definen? Hasta aquí llegó, creo que es suficiente el proceso investigativo, vamos al grano y entonces entramos a otra instancia. Y perdone por la manera como yo le explico a la ciudadanía. Justamente estamos entrando al grano, porque con la llamada audiencia de preparación de juicio inicia propiamente el proceso penal. Antes hubo un proceso investigativo. Si de ese proceso investigativo aparecían indicios de que se ha cometido una infracción o más y los eventuales responsables de ella, viene la instrucción. Y si de la instrucción hay elementos, como se dice ahora, elementos de convicción para acusar, el fiscal o la fiscal tiene que pedir una audiencia de preparación de preparación de juicios, momento desde el cual, reitero, inicia propiamente el proceso penal. Desde aquí en adelante ya hablamos de juicio penal y en el juicio penal lo preponderante son las pruebas. ¿Le faltó algo de demostrar en el caso de su defendido, señor doctor Muñoz? De su defendida, perdón. En el caso de su defendida, ¿le faltó tiempo para exhibir a algunos elementos que le podían ser estratégicamente válidos a la persona que usted está ayudando jurídicamente en su dimensión de abogado de defensa? Bueno, primero gracias, licenciado Rosero, y gracias por tener en la mesa al maestro como contertulio. Yo pienso que lo que es claro que la fiscal ha utilizado la ley de manera adecuada, es una herramienta que le permite, el 592, el 593, el 509, literal 1 creo que es, son varios los artículos de la ley que permite que la fiscal pueda determinar el fin del proceso. Ella es la dueña del proceso penal, claro, mientras está en esta etapa, y efectivamente ha hecho uso de lo que la ley le permite en el 592, 593, 594, numeral 1 y el 599. ¿Qué ha atendido la fiscal ella lo de que ese ha hecho, articulado?
Ella el día 7 y 8 de agosto vinculó y nos dieron un tiempo a los abogados para poner las pruebas de descargo de las acusaciones que ella había planteado. Yo tuve el suficiente tiempo dentro de los 30 días como para presentar las pruebas y no pienso que no se me quedó nada en el archivero de lo que yo como prueba tenía que hacer. Siento que el cálculo vino del otro lado. Se esperaba el último día o los últimos días para presentar prueba y la fiscal, en una estrategia permitida por la ley y de manera legítima, dijo: ya todo lo que yo necesitaba está aquí. Pero ¿cuál fue la estrategia de la fiscal? Perdonen que exija una lectura en beneficio de la población. Sí. Yo pienso que ella, examinando el proceso y ya actuando toda la prueba, nos advirtió a los abogados. El día viernes dijo: tienen ustedes 48 horas para presentar cualquier nueva prueba que quieran presentar. Nadie presentó ninguna prueba. Es más, licenciado Rosero, yo tengo una preocupación ahí. En varias de las diligencias, por no decir en casi todas las diligencias, habíamos muy pocos abogados interesados en las pruebas periciales. Me tocó un día domingo completo estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde con la fiscal y 2 abogados o 3 abogados más, de los muchos que había y que debíamos estar ahí. Si no había el interés y la prueba estaba ahí y no se impugnó esa prueba en ese momento, o no se pidió ampliaciones, aclaraciones de versiones, etcétera, en 30 días que tuvimos tiempo, no nos deberíamos sentir perjudicados. Yo personalmente no me siento perjudicado. Creo que la fiscal actuó como dice el doctor Medina, dentro de las herramientas y los parámetros de la ley. Nada que objetar. Usted, por lo menos, déjenos estableciendo, ¿se muestra perjudicado, señor doctor Fausto Jarrín, con esta no arbitraria, sino legal predisposición o señalamiento con anticipo y todo de la señora fiscal o señorita fiscal para efectos de cerrar esta parte del proceso? ¿A usted le faltó exhibir algún testimonio, alguna prueba, alguna circunstancia a nombre del expresidente Correa? Buenos días, Gonzalo. Un saludo para el panel y un saludo muy afectuoso a quienes le escuchan siempre. No puedo sino disentir absolutamente de lo que dice quien me antecedió en la palabra. No sé realmente quién era. Pero, por ejemplo, le puedo hacer saber que el día... ¿Usted dice del doctor Luis Muñoz? Un saludo para Luis. No sabía que era él. Él era. Diciendo completa y absolutamente de Luis. De hecho, seguramente él haya podido... ¿De qué disiente usted? De lo dicho por Luis. Eso le voy a explicar. Probablemente él haya podido presentar todo lo que la Fiscalía requería que presente. Obviamente la condición de cooperar con la Fiscalía le pone a él y a su defendida en una posición completamente distinta de la nuestra. Yo la entiendo, pero no la puedo compartir ni avalar. Y nosotros, por ejemplo, un tema que a mi criterio es muy grave en relación a lo que sucedió con el abrupto cierre de la instrucción fiscal, es que no pudimos ni siquiera tener acceso al peritaje de perfilación criminal. Recién el día de ayer se puso ya debidamente foliado 10 cuerpos de informe con 1.210 anexos que ninguna de las defensas, pero ahí no voy a hacer, no estoy exagerando, licenciado Rosero, ninguna de las defensas pudo siquiera terminar de leer ese informe. No sé si el doctor Muñoz... ¿Para qué sirve esa práctica frustrada? Por ejemplo, los informes periciales son posibles o son susceptibles de requerir por parte de la defensa una ampliación o una aclaración. Y sobre todo, algo muy importante, uno puede impugnar el peritaje. No se nos ha dado el tiempo para hacerlo. Vamos a tener que hacerlo ante la jueza, porque la fiscal ya cerró abruptamente la instrucción. No digo que no tenga derecho a hacerlo, pero sí llama la atención que a pesar de que la jueza en la audiencia de reformulación de cargos le puso fecha a la instrucción, la fiscalía nos sorprenda con esta estrategia de cerrarla antes, apenas se cumplieron los 30 días de los vinculados.
Y así un sinnúmero de... La opinión que tiene el ex procurador me gustaría sea también atendida y entendida por el doctor Jarrín, si es tan amable, doctor Medina. Yo les ruego, Gonzalo, leer es bueno siempre que hablamos de asuntos jurídicos, partir de los textos legales. Les ruego leer el artículo 592 y el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal. Encantado. Ahí está la respuesta. El 592 señala duración. Atento, doctor Fausto Jarrín. Duración. Artículo 592. Intertítulo: duración. En audiencia de formulación de cargos, la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder de plazo máximo de 90 días. De 90 días. De existir los méritos suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida la instrucción antes del vencimiento del plazo fijado por la audiencia. Ahí está. Artículo 600. El 600. Ya. El 600. Dictamen y abstención fiscal. Concluida la instrucción, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador, señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15 días. De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales. Cuando se trate de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de 15 años o a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la abstención de consulta a la o al fiscal superior para que la ratifique o revoque en un plazo máximo de 30 días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. Si la o el fiscal superior, al absolver la consulta, ratifica la abstención, remitirá de inmediato el expediente a la o al juzgado o al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el plazo máximo de 3 días, cuando existe una persona privada de libertad. Caso contrario, lo dictará en el plazo de hasta 10 días. En el mismo auto revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas. Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para que sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro de los 5 días siguientes de recibido el expediente. Si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros procesados, con respecto a la abstención, deberá elevar a consulta de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. Y sobre los que se resuelva acusar, solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparación del juicio. Hasta ahí el 600, doctor. Sobre todo el segundo artículo que ha sido leído es bastante largo, pero instructivo y da respuesta a la inquietud. Tanto el artículo 592 en cuanto al plazo que debe durar una instrucción fiscal, como a la obligación que tiene de cumplido ese plazo de solicitar que se lleve a efecto
la llamada audiencia de evaluación. Se requiere evaluación de hechos y de preparación de cargos, que vale decir, reiterar, da inicio al juicio penal propiamente dicho. ¿No es conveniente su reclamo, doctor Jarrín, con su venia, doctor Medina? Yo no estaba discutiendo el cronograma, la norma. Ok. La norma. El doctor Medina en eso tiene absolutamente toda la razón. Tampoco es mi plan discutir con alguien que tiene tanta experiencia y conoce también el derecho. A lo que me refiero es que la jueza le puso fecha a la instrucción, y dentro de esas fechas planteadas por la jueza en audiencia de formulación de cargos es que hemos venido ejerciendo nuestra defensa técnica. Yeah. Nosotros venimos impugnando la cantidad de días que esta instrucción ha tenido. Pamela Martínez va ya más de 120 días presa. La fiscal no cayó en sus plazos, seguramente eso le dañó a usted el esquema. No me engañó, me llama mucho la atención que hayamos tenido por disposición de la jueza de garantías penales una instrucción fiscal que iba a durar hasta el 29 de septiembre, con lo cual la instrucción tendría 148 días, y que la fiscalía haya pedido el cierre de la instrucción el 9 de septiembre, cuando la instrucción fiscal ya tenía 131 días. Ok. Entonces, pero ahora, ¿a qué vamos, doctor? Ese cúmulo de afectaciones a la seguridad jurídica, porque si usted recuerda el artículo que acaba de leer, además dice después que bajo ninguna circunstancia una instrucción fiscal podrá durar más de 120 días. Los 120 días se cumplieron el día 2 de septiembre. Entonces, hemos venido litigando prácticamente en un estado de sin saber, en un estado de desconocimiento de hasta qué punto se va a respetar el principio de legalidad, se va a respetar las normas procesales, porque todo el tiempo tenemos este tipo de subterfugios. No se olvide, claro, licenciado y doctores, que a Alexis Mera le detuvieron con un acto urgente basado en el cuaderno, y que motivó una instrucción fiscal por concusión que luego fue reformulada y luego fue acumulada. Entonces, aquí va a haber mucho que analizar en lo procesal, ya para hablar específicamente del cierre abrupto de la instrucción. Vuelvo a decir, no estoy discutiendo que exista una norma que le permite a la Fiscalía cerrarla antes. Eso es así. Sin embargo, por lealtad procesal, nosotros estábamos absolutamente seguros de que la Fiscalía respetaría lo planteado por la jueza de garantías penales y mantendría el plazo inicial, más allá de todas las impugnaciones que todos le íbamos a hacer a esa instrucción. Pero me da la impresión de que ha respetado todas las temporalidades que señalan los artículos. No, licenciado. Si usted verifica, además la propia Fiscalía lo planteó el día, me parece que el día 3 de septiembre, cuando le presentó por escrito a través de impulso fiscal a la jueza de garantías procesales una disposición de cerrar la instrucción en relación a Pamela Martínez y Laura Terán. Es decir, la Fiscalía pretendió cerrar por separado la instrucción fiscal y la jueza se lo negó. Vamos a tener una serie de situaciones procesales que analizar en este proceso, y eso obviamente, tal como lo expuso el doctor Medina, será materia de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Le sorprendió el cronograma apegado al articulado que acabo yo de dar lectura, pero que en su cálculo personal no le quedó tan adecuado el reloj suyo a las fechas que escogió la fiscal y dijo suficiente, hasta aquí voy, vamos al grano? Bueno, vamos al grano, ¿no? Ahora, ¿qué piensa usted, aparte de este reclamo, qué piensan ustedes los señores abogados eventualmente perjudicados con este cronograma, doctor Muñoz, doctor Medina, señor doctor Jarrín? ¿Qué es lo que sigue? Maestro Medina, tenga la bondad, ¿qué es lo que seguiría? Primero, permítame señalar que para mí las cosas son claras. Potestad del o de la fiscal señalar el plazo de duración de la instrucción fiscal. Está claro. 2. La instrucción fiscal
no puede durar más de 90 días. 3. Si hay una vinculación de un tercero a la instrucción, hay que darle 30 días de duración adicional. Y creo que estos plazos se han cumplido. Esto creo que no admite discusión. Ahora, estamos ad portas del inicio de la acción penal propiamente dicha, que empieza con la audiencia de evaluación. Habrán las partes que analizar todos los aconteceres de este complejo y muy largo problema, y luego vendrá pues ya el inicio propiamente del juicio penal, cuya culminación fundamental es la audiencia de juicio, así creo que se llama, en la que tienen que actuarse ya las pruebas, aquellos indicios, aquellos elementos de convicción que en la etapa investigativa, así se llama, deberán convertirse en la audiencia en pruebas, pruebas de cargo, pruebas de descargo, es decir, aquellas que vayan orientadas a demostrar que han ocurrido, han sucedido uno o más delitos y que tales y cuales de los procesales tienen responsabilidad en ellas. Eso está por venir de inmediato. ¿Y ahí qué esperan ustedes como resoluciones inmediatas de parte de la señorita fiscal? Bueno, Luis Muñoz, tenga la bondad. Gracias, licenciado Rosero. Primero, saludarle a Fausto, nuestro contertulio. Obviamente no podemos estar en la misma orilla en esta ocasión. Él defiende a un procesado que no está detenido, que está gozando de su libertad en Bélgica, y yo defiendo a una persona que está procesada, que es el último eslabón de una cadena de personas y que ha sido privada de la presencia de sus hijos. ¿Y eso qué importancia tiene? Muchísima. Es muy importante porque el pelear por la libertad de una persona nos implica tiempos cortos. La angustia de un ser humano detenido con su familia afuera significa luchar para que el tiempo se acorte en un proceso. Es decir, a nosotros nos hace mucho bien el hecho de que la fiscal no haya alargado este proceso, esta angustia para una o dos familias, sabiendo que los demás, como el señor Alexis Mera, está gozando de una cómoda posición dentro de su hogar. Esta señora madre de familia con 3 hijos está en la cárcel desde hace 4 meses, desde mayo. Entonces, claro, la posición va a diferir de la posición de Fausto. En el plano legal, yo pienso que lo que dice el doctor Medina es absolutamente cierto. Si no se cometió ninguna ilegalidad, nada afecta al proceso, nada contamina el proceso. En verdad, puede haberles afectado el tema de tener preparada una estrategia de defensa o de contradicción en base a la prueba que ha sido presentada hasta el día en que cerró la fiscal la investigación, ¿no es cierto? Pero hay, como el procedimiento es sabio, hay varias etapas dentro del proceso en las que uno puede contravenir con la forma en la que fueron hechas las pruebas, con la prueba misma, con el que presenta la prueba, con el testigo. Son audiencias públicas en las que uno puede contravenir con cierto tipo de testimonios. No desaparece la oportunidad. De ninguna manera, de ninguna manera. Y yo pienso que más bien esta audiencia de evaluación va a ser una audiencia muy larga, en la que va a ser enriquecedora en el plano procesal, porque va a haber debates de mucha altura en el sentido de qué procedimientos se llevaron. Yo sigo pensando que la actuación de la fiscal está ceñida a derecho y es todo lo que a nosotros como abogados nos debe importunar o no importunar. Yo no me siento afectado. Hemos estado en casi todas las diligencias, hemos estado en casi todas las pericias, hemos venido observando una cantidad de informaciones inmensas, es gigante. Han sido días tortuosos, feos, versiones largas de un sinnúmero de empresarios, de gerentes de empresa, de políticos del gobierno anterior, es decir,
Pero hemos estado metidos en el proceso para ver hasta qué punto y cómo luchamos por la libertad de nuestra cliente, que es Laura Terán. Que vuelvo a repetir, es injusto que ella esté detenida y el señor Alexis Mera esté en el patio de su casa. Es injusto que una de las señoras vinculadas, ex ministra de Obras Públicas, tenga un cintillo en el tobillo, mientras la última del eslabón está detenida 4 meses alejada de su familia. Entonces, claro, nuestra posición de hecho es diferente. Tenemos que pelear la libertad. la una llora, el otro ríe, Así es. porque lo vemos en las tomas. Doctor Medina, ¿y ahora qué viene? Sigo yo en la interrogante. Viene un momento crucial. Sí, dilatado Trascendente. igualmente, ¿No? dilatado, largo. Diríamos, primero la audiencia de evaluación y de preparación de juicio va a ser dilatada. Nos acercamos al micrófono, doctor. Decía pues que primero la diligencia de evaluación y preparación de juicio va a ser dilatada por la serie de argumentaciones que van a formularse de parte y parte. Luego vendrá ya la presentación de la prueba que van a actuar. Y luego la jueza, para hablar con propiedad, habrá de señalar audiencia en la que tienen que practicarse todas las pruebas. Y esas pruebas son muy complejas y duraderas. De modo que la audiencia propiamente de juicio no sabemos cuánto va a durar, porque ahí está el meollo del asunto. Pruebas de cargo, pruebas de descargo, pero unos y otros pueden contradecir esas pruebas, es decir, pueden impugnarlas y demostrar que esas pruebas, en el caso de los procesados, no les inculpan. En cambio, lo de la otra parte de la fiscalía pueden demostrar que esas pruebas no liberan de responsabilidad a quienes están incursos en este hecho. Para estos hechos. Claro. Para un seguidor o para el seguimiento que realicen personas no tan vinculadas ni a la defensa ni al ataque, el ataque en buenos términos, no va a ser una cómoda temporalidad, sino más bien complicadísima. Van a ser 2 audiencias muy, pero muy largas. Hay alrededor de, yo calculo, 50 abogados, hay 26 procesados, hay un sinnúmero de testigos. La audiencia de evaluación va a ser larga, porque obviamente... Y el universo de peritos que deberán intervenir. Y de pruebas periciales que tendrán que ser analizadas. Claro. Fausto tiene ahí mucha razón cuando dice, claro, vamos a ver en el procedimiento si es que estas pruebas fueron sacadas o materializadas de forma legal, y ahí habrá nulidades, posiblemente se reclamarán nulidades de pruebas mal hechas o tiempos mal cumplidos. Por eso es que hay el principio de contradicción. No se ha afectado el principio de legalidad, y yo pienso que en las 2 audiencias posteriores no se puede afectar el principio de contradicción. Viene el proceso más aburrido o el tramo más aburrido para un buen seguidor, digamos, o un mal seguidor, un ciudadano común y corriente. Pero un profesional le viene a un estudiante de derecho una oportunidad de aprendizaje increíble, ¿no? Con toda esta gama de prácticas y investigaciones y comprobaciones. Y con abogados de gran talento, porque hay abogados de mucho talento que... ¿Cuánto durará esta fase? Yo pienso que la audiencia de evaluación no durará menos de 4 o 5 días, por lo menos, seguidos, y la audiencia de juicio será mucho más larga todavía. ¿Usted qué opina, doctor Medina? Sí. Yo no le calificaría como que vienen etapas tediosas, más bien le calificarían que vienen etapas expectantes. Eso tiene otra connotación. Que tienen otra connotación. Claro. Para quienes están incursos directamente en este proceso, pero también para los ciudadanos como yo que expectamos los aconteceres de este país.
¿Y cuán preparado está el abogado del expresidente Correa para esta etapa, doctor Jarrín? Gracias, Gonzalo. Quería hacer dos pequeñas acotaciones. Al día 9 de septiembre que se cerró la instrucción fiscal por disposición de la Fiscalía, yo cuento 127 días de instrucción fiscal. Solamente es cuestión de verificar desde el día que Laura Terán está detenida. En lo segundo, yo coincido con Luis. Los procesos penales no deberían empezar por los presos, y peor cuando un detenido, como el caso de Laura Terán, es el de una persona cuya vinculación a un proceso es absolutamente coyuntural. En su testimonio anticipado ella lo dejó claro, y desgraciadamente por la pretendida efectivización de estos procedimientos investigativos que rozan en la inconstitucionalidad, como el de la cooperación eficaz, se lleva a ciertos procesados contra las cuerdas, como se dice criollamente, y se les obliga a permanecer en estas circunstancias. Voy a coincidir con el doctor Medina. No se viene, licenciado Rosero, la parte aburrida. Tal vez los medios de comunicación van a tener un poco más de dificultad, claro, poder acceder a todo para poder entender y atender. Pero para los abogados que estamos en el proceso, Es lo más importante. la parte que implica la mayor cantidad de preparación. Son procesos Sí, que requieren realmente una posición estoica de parte de todos, porque son increíblemente largos. Uno tiene que estar preparado, sobre todo emocionalmente, para sostener la concentración, para sostener el ímpetu, para sostener inclusive el propio conocimiento de cada cosa, y no el perder, grado de motivación, ¿cierto?, para defender y contraatacar. por supuesto, porque en las audiencias orales uno no puede perderse ni un solo minuto, porque puede quedar sentado en actas, algo que a uno no le conviene y que tenía los elementos para contradecir. Efectivamente, este es el momento de la contradicción. Lamento que en los testimonios anticipados no se haya permitido dicha contradicción, y obviamente eso implicará que propongamos ante la jueza de garantías lo que corresponde, pero efectivamente sobre los peritajes, sobre las extracciones de información, sobre los testimonios. La presentación de pruebas. Del proceso. ¿La presentación de pruebas también se operan en esta instancia? En la audiencia preparatoria se hace lo que se llama el anuncio de prueba y se solicita la exclusión probatoria. Esa parte de la audiencia es muy interesante porque se realiza un debate respecto de la idoneidad de los procedimientos a través de los cuales se alcanzó ciertas evidencias, y eso realmente es muy importante para los abogados, sobre todo de la defensa. Ya. ¿Y a qué horas viene el dictamen de la Fiscalía, doctor Medina, cuando dicen es acusatorio o es absolutorio? Justamente en la audiencia de evaluación y de preparación de juicio tiene que presentar él o la fiscal un dictamen. Si es abstentivo, viene la decisión del juez de sobreseer al o los indiciados. Si es acusatorio, ya empieza el juicio propiamente con la diligencia de evaluación y de preparación de juicio, en el que se debaten los asuntos estrictamente procesales, para asegurar la validez del juicio, y se enuncian, es decir, se pide que en la audiencia de juicio se actúen tales y cuales pruebas. Por eso, tanto esta primera audiencia, la de preparación de juicio, como la segunda audiencia, tienen para mí el carácter de expectantes y de trascendentes. ¿En qué parte entra su defendida y obviamente su defensor o su asistente, su auspiciante jurídico, su abogado defensor, en definitiva, para que nos entienda el público, entra en acción, digamos, el episodio de Laura Terán? Bueno, está en todo el proceso, ¿no? El proceso es complejo. Hay una serie de personas vinculadas.
la fiscal interviene en primer lugar, dará su criterio sobre la evaluación del proceso y luego, de acuerdo como la jueza vaya permitiendo, irán hablando las partes procesales, las partes que son parte del proceso, las personas que son parte del proceso. Es largo, sí, lo que acaba de decir Fausto Jarrín es absolutamente cierto, es una etapa compleja que requiere un estado emocional muy particular para ser parte de ser operadores del derecho, claro, y dejar de lado nuestras posiciones doctrinarias o políticas y entrar en un tema de procedimiento como abogados. Es difícil para mí, personalmente, es complejo estar en una audiencia de esta índole porque obviamente hay sentimientos encontrados y lo que dice Fausto, que es auténtico, es que uno tiene que deponer de esto para poder entrar en un proceso a discutir con madurez el tema procesal. ¿Cuáles son los últimos datos sobre el caso Sobornos 1216 a la manera de entender de los señores abogados y especialmente de nuestro académico, invitado especial, hombre de experiencia y ex procurador general del Estado, doctor Medina? ¿Cuáles cree usted que son los últimos e importantes o trascendentes datos de mayor significación en los episodios Sobornos 2012-2016, doctor Medina? Diría que en tratándose de una continuidad de acontecimientos, uno más complejo que otro, no podemos hablar de que determinada prueba o determinado dato es el importante, porque a lo mejor muchos tienen esta característica. Precisamente ese es el objeto de un proceso en general y particularmente de un proceso penal. A través de las pruebas debidamente actuadas, llegar al convencimiento del juez de que han ocurrido hechos que están catalogados como delitos y que los procesados han tenido algún grado de participación en esos hechos para imponerles la condigna sanción. ¿Y cuáles son los episodios que a usted le convocarán a mayor atención? Mire, aquí hay una serie, al menos por lo que vemos, yo no tengo información sino a través de los medios de comunicación, hay una serie de hechos. Por ejemplo, hay pericias de diferente naturaleza, pericias contables, pericias informáticas, para señalar ejemplos. Hay testimonios. En las contables, ¿cuáles destacan? A ver. En las contables. En las contables hay que saber de dónde vinieron los dineros y a qué destino fueron a parar esos dineros. A través de una prueba de carácter contable, de peritos en esta materia. Lo mismo va a ocurrir en otras materias, porque vuelvo a repetir, este hecho se prolonga largamente en el tiempo y ocurren una serie de episodios en los que intervienen asimismo una serie de personas y todo esto tiene que dilucidarse de manera contundente para que lleven al juez a convencimientos, a convicciones sobre la comisión de una o más infracciones y sobre las responsabilidades que podrían tener quienes están incursos en este proceso. Y esto, en tratándose de temas tan complejos como el que no requieren decir, esta es la prueba mayor o esta es la prueba madre, como diríamos. No, aquí hay, a mi entender, muchas pruebas, cuyo valor solo habrá de establecerse con la presentación de esas pruebas y el ejercicio de contradicción que unos y otros tendrán en la audiencia. ¿Y los peritos qué papel juegan allí?
en esta parte? Hay que darse cuenta, licenciado Rosero, Doctor. de qué delito estamos hablando. El 280, el 285, el 370. Estos tres delitos tienen, es lo que la fiscal ha puesto como... ¿Cuáles son los delitos para que entienda el público? Permítame lo que pasa aquí. Sí. A ver, tenemos en el 2... El título nomás del delito, si tiene un nombre. A ver, tenemos nosotros el de cohecho. Analicemos el tema del cohecho. Hay una acusación particular por parte... El más grave, ¿no? Claro, hay una acusación particular por parte del doctor Íñigo Salvador, de paso. Íñigo Salvador es un tipo serio, un tipo formal, honesto, fue mi compañero de aulas, tengo el mejor criterio de él. Él, como Procurador General del Estado, entrega una acusación particular de 100 y pico de páginas con un sinnúmero de obras contratadas por el Estado ecuatoriano a favor de empresas, X, Y o Z. El Estado ecuatoriano, a través de la Fiscalía, recibe en cambio una información en la que dice estas empresas entregaron dinero al Estado ecuatoriano, al Movimiento Alianza País o a tales funcionarios de la Presidencia de la República, ¿no es cierto? Este es el intríngulo, este es el rompecabezas que se arma ahí. Fiscalía dice que este dinero sirvió para. Los procesados dicen, no, esto no sirvió para. Rompecabezas van uniéndose con las piezas que las pruebas nos permiten. Entonces, se analiza la contabilidad de las empresas para ver esos egresos. Se analiza las facturas de las personas que han firmado facturas para corroborar esos ingresos o esos egresos. Estas se llaman pruebas contables. Esto se va sumando a este rompecabezas. Luego se hacen pruebas periciales. ¿De qué? Se extraen información que tecnológicamente ha sido expuesta a través de estos medios tecnológicos actuales, el teléfono celular, la laptop, la computadora, qué sé yo. Entonces, estas nuevas pruebas a través de peritos los extraen de manera técnica y los analizan de manera técnica. Estos análisis técnicos son sumados a la prueba que la Fiscalía expone a los jueces como certezas de su rompecabezas que se va armando. Se va sumando. ¿Qué tipo de pruebas? Ahí hay, por ejemplo, 5.600 chats de un exfuncionario importante del gobierno del señor Correa. Ahí hay los mails de Laura Terán que nadie ha puesto en duda. Y hablo de los 22.000 mails, de los cuales filtrados hay más de 9.000 mails que incursionan gravemente en delitos que están tipificados en la ley del Ecuador. Entre ellos, la metida de mano en la justicia es más que evidente, eso no podemos negar. Sí, yo, como abogado de Laura Terán, y lo digo responsablemente en un medio de comunicación, ahí hay barbaridades. Como pagarle a un señor Diego Torres, cantante argentino, más de $450,000 en un país que supuestamente tiene necesidades económicas inclementes. Todo esto, eso se va armando. Y ya el doctor Medina lo aclaró. Hay las pruebas materiales, hay las pruebas documentales, hay las pruebas testimoniales. En las testimoniales entran las versiones de las dos detenidas, que es la doctora Martínez y la doctora Laura Terán. Todo esto, licenciado Rosero, es un rompecabezas complejo que se va armando en base a principios constitucionales y legales que la ley ha ido implementando en sus leyes. Ahí tenemos, por ejemplo, en sus códigos, el principio de contradicción. Ese es un principio sagrado de este tipo de procesos. Pero decía el doctor Jarrín... Y podemos poner los siguientes ejemplos para ciudadanos simples como el que les habla. En un caso puede estar ahí una ciudadana como su defendida que ejercía roles más bien de trámite. Burocráticos. Un seguimiento ni siquiera contable, sino de trámite, esencialmente de trámite, porque entiendo y comprendo el secretariado, sí, por ahí está, el secretariado contable que administraba o protagonizaba el rol de doña Laura. Así es. En el otro lado se encuentra, en el caso del abogado defensor, doctor Jarrín, un presidente que funge
a momentos de creativo de todo el sistema, acusado de ser el creativo del instrumento macro, un director de inversiones, que también puede ser, perdonen por estos nombres que no son tan judiciales que digamos, pero un gerente de inversiones, un apostador de victorias políticas, un hombre que seleccionaba los montos o daba instructivos, otorgaba instructivos de conformidad, doctor Jarrín, con lo que se conoce por el seguimiento de los medios de comunicación colectiva y declaraciones que han realizado testigos de acción y de comparecencia, no sé cómo se denominan, testigos indirectos, pero que les consta, como el caso de Laura Terán, que esas órdenes provenían de un determinado despacho y de una determinada persona que ha sido referida en la indagación. Entonces, ahí viene la parte complicada, ¿no? ¿Qué responsabilidades podría situarse en la persona del expresidente? Le pregunto al mismísimo abogado defensor, señor doctor Jarrín, ¿qué podían, digamos, de qué van a poder acusarle al expresidente Correa? Gonzalo, yo creo que usted tiene todo el derecho de plantear sus apreciaciones. Yo le planteo las mías. Lo que usted está a este momento diciendo, más allá de que puede ser basado en lo que digan algunos medios de comunicación, no es en absoluto la verdad procesal. ¿No? Claro, eso le corresponde a usted demostrar que yo estoy con recaudos mal elaborados, digamos. Pero me ciño, digamos, a lo que un lector de un periódico o un ciudadano común y corriente, como un periodista, conocemos. Pero no es la verdad absoluta, desde luego. Los periodistas, y no lo digo de forma despectiva, no son ciudadanos corrientes, son quienes llegan inclusive a imponer la opinión a veces. Pero esa es su lectura y su apreciación respetable. Ok, pero vamos a lo que vamos. Ahí, ¿de qué le pueden acusar a Correa de entrada? Usted tiene que estar preparado para ello. Dos cosas. Yo creo que a Laura Terán tienen muy poco de qué acusarle. Lamento que en la situación en la que está. Y al expresidente Rafael Correa no tienen nada de qué acusarle. Y para esto voy a hacer uso de las palabras, si me permite el doctor Medina, que ya las dijo y las dijo muy claramente y con mucha sabiduría. El proceso penal realmente se va a plasmar el momento en el que en la audiencia de juicio y respetando todos los principios, sobre todo el de contradicción, frente a jueces de un tribunal penal, se motive las pruebas, se presenten las pruebas, se cotejen, se tasen las pruebas, y esa audiencia determine, después de un cotejamiento cabal, de un análisis cabal de parte de los jueces, que la evidencia que tiene la Fiscalía, que yo considero además que ni siquiera llega a indicios, es suficiente para romper el principio de la presunción de inocencia, pues en ese momento tendremos que hablar realmente de lo que hay. ¿Por qué no habla este momento de esta partecita que yo le traigo a colación como una práctica para usted tratar de defender al presidente, buscar defender, es su obligación, al expresidente Correa? Cuando Fernando Villavicencio anotaba que en la administración de Rafael Correa existió un gobierno paralelo corrupto, sustentado por sobornos y cuyo fin fue manejar la justicia. Y le tengo a Correa al borde de la prisión. Lo advertimos con Cristian Zurita el 3 de mayo, cuando parió este informe, que era la puerta de entrada al infierno. Nosotros no sabíamos el tamaño del infierno, pero ciertamente que quemaba.
Arroz Verde 502 no solo era una trama donde se movían millones, decenas de millones de dólares para financiar campañas y engordar bolsillos, sino que principalmente en el plano de los derechos humanos, porque este es el punto, se utilizaron estos recursos corruptos provenientes de los sobornos para movilizar un estado delincuencial, un estado paralelo que funcionaba desde el palacio, pero que tenía oficinas y despachos fuera. ¿Para qué? Principalmente para hacer de la justicia un instrumento de persecución, pero es muy grave lo que se ha descubierto y se está descubriendo en esta trama mafiosa. Por ejemplo, Muñoz ha dado información importante encontrada en los correos electrónicos o en el mail de la señora Terán, que abre la otra puerta para descubrir la violación a los derechos humanos, de cómo desde el Palacio de Gobierno, a través de la señora Pamela Martínez, se acomodaron procesos judiciales, se intervino para seleccionar fiscales, para seleccionar jueces y para direccionar sentencias. Los periodistas no inventamos, pero sí traemos a colación. ¿Qué le parece, por ejemplo, este episodio que nos describe el señor Fernando Villavicencio? Tenga la bondad, doctor. Gonzalo, primero una aclaración. Lo que describe Fernando Villavicencio respecto de la supuesta metida de mano en la justicia y lo que ya dijo Luis hace unos minutos, que ha visto barbaridades. Bueno, entiendo que eso ya está siendo parte de una nueva investigación previa. Me imagino que, como no puede ser de otra manera, llegará el momento en el que en esta nueva investigación previa le vayan a implicar también al expresidente Correa, y eso ya será materia de discusión. Yo quisiera plantear algo que vengo planteando. Yo entiendo que el periodismo de investigación tiene y está amparado por la Constitución a través de las garantías a la información y a la libertad de expresión, a plantear lo que considere, ¿no? Sobre todo si considera que de buena fe sus investigaciones contienen datos que necesitan ser revelados. El periodismo de investigación llega hasta ahí. Protegen la fuente, incluyen documentos que son producto de hackeos o de cualquier cosa. No voy a deslegitimar este momento. Y además usted habla por Fernando, ¿no? Sin embargo, hablo en general del periodismo de investigación, porque en el mundo el periodismo de investigación ha tenido que recurrir, por ejemplo, a la violación de ciertas seguridades. Por ejemplo, ahí está el caso de Brasil, en donde tenemos que ver vergonzosamente cómo el actual ministro de Justicia de Brasil, en ese tiempo juez que condenó a Lula da Silva, se mantenía correspondencia con fiscales y policías para tramar la manera de inculpar al expresidente. Nuestra misión es buscar la verdad. Así es. Entonces, yo lo que considero que es importante que se empiece a dejar en claro ante la ciudadanía es que el periodismo de investigación tiene ese como su límite. En cambio, cuando esas investigaciones llegan al ámbito de lo procesal, la Fiscalía, por ejemplo, no puede esconder la fuente, no tiene derecho a esconder la fuente. La Fiscalía tiene que demostrar lo que afirma. No es como el periodismo de investigación, que inclusive, en base a ciertas evidencias, puede llegar a conjeturas, a establecer sus propios criterios. La Fiscalía no puede hacer eso. La Fiscalía, en relación a los procesados, tiene que romper el principio de inocencia, tiene que llegar a que los jueces de los tribunales penales tengan la absoluta certeza de que no hay ninguna duda razonable que permita considerar la posibilidad de que la persona es inocente. El mundo del periodismo de investigación no es el mundo del proceso penal, y yo creo que el Ecuador necesita ya que los procesos penales se lleven en los tribunales, no en los medios, porque además, como decía un periodista al que yo respeto hace unos días en un debate que tuvo conmigo, los procesos penales se han transformado en el día a día de 2 años y medio de gobierno. Y eso no me parece bien, porque el país necesita soluciones de otro tipo y en otros ámbitos, no solo en la supuesta lucha contra la corrupción. Lo hemos escuchado con mucho respeto, su punto de vista, desde luego. Doctor Medina, ¿usted qué opina de esto? Porque estamos solamente un tanto divagando en las cosas que tienen tanto los abogados acusadores como los defensores en mientes procesar después como argumentos ante las autoridades judiciales.
Los medios de comunicación social tienen el deber de informar con objetividad lo que acontece en los diferentes órdenes de la vida nacional. Y entre esos órdenes de la vida nacional están estos hechos que preocupan fundamentalmente a la conciencia nacional. Pero la influencia de lo que digan en los medios de comunicación depende de la entereza de quienes están llamados a administrar justicia, que tienen que revestirse de tal autoridad científica y ética por encima de lo que puedan decir factores externos a lo que es estrictamente administrar justicia. ¿Y cómo se consigue esa impermeabilización? Eso depende ya de la estructura espiritual de cada fiscal, de cada juez. Y cuando hablo de estructura... ¿Cómo se construye intelectual, esa estructura espiritual, estoy refiriéndome a la solvencia profesional. Correcto. Y al bagaje ético con Bien. el que tienen que actuar por encima del qué dirán. Por eso digo, esas ¿Y influencias... si esa materia prima no existe en el ser fiscalizador? Lamentablemente, en épocas de la historia nacional, el fenómeno ha sido contrario, porque unos más, otros menos, los gobiernos han tratado de controlar el sistema de administración de justicia con propósitos que todos sabemos. Conocemos. Y eso es lo que tenemos que, en definitiva, tener como objetivo fundamental. Obtener una real independencia y autonomía de los operadores de justicia. Ahora, yo relievo el aporte que el periodismo de investigación hace, no dándole a las conclusiones de estas investigaciones el carácter de sentencia, pero sí de insumos, de elementos, de informaciones que tienen... De recursos. De recursos, de información, de datos que tienen que ser procesados ya de conformidad con las normas en el aspecto judicial. ¿Y dónde está la balanza? La balanza, a mi juicio, está en la entereza de los operadores de justicia, sabiendo, como sé, que administrar justicia es una de las tareas más difíciles que existen. Por eso se lo llama actividad cuasi divina. Eso. Cuasi divina. Porque los procesos son pugnas de diferentes intereses, no solamente de carácter económico, no solamente de carácter político, sino muchas veces de pasiones que desfiguran a las gentes y desfiguran los hechos. Por eso recalco, administrar justicia es, a mi juicio, la tarea humana más difícil, más compleja, más trascendente. Por eso el juez tiene que estar investido de una estructura espiritual a prueba de bala, de una estructura científica y tecnológica que le permita evitar cualquier error, sin que esto quiera decir que los humanos no podemos cometerlo, y de una estructura ética que le permita rechazar cualquier influencia de carácter que sea, y mucho más si se trata de influencias políticas.
¿Qué hace que ustedes, los abogados, conozcan a un fiscal y a un juez y sepan ejercitar técnicas y procederes, estrategias y dimensiones éticas que confirmen también la personalidad de un abogado? Gonzalo, hay cosas en la vida que uno agradece, ¿no? Luis El día Muñoz. de hoy para mí es un día muy, muy, muy lindo. Y es muy lindo porque vuelvo a la cátedra de antes, cuando una persona con moral le coge de la mano y le conduce por un camino de palabras que ya no se utilizan en la República, que es la ética, que es la moral, que es esa filosofía del juez, la sabiduría. Un país sin gobierno o sin un gobierno elegido ha sobrevivido. Dictaduras, qué sé yo. Sin legislativo también ha existido, pero sin poder judicial, sin jueces, imposible. Nos mataríamos en la esquina todos. Pero esto no entendió el gobierno anterior y no han entendido los demás gobiernos ni el actual, porque necesitan tener al Poder Judicial de rodillas, postrado, a esa dama de blanco prostituida, rota a las telas, con, perdón, voy a ser grosero, con los senos afuera, una figura que da repugnancia, porque necesitan tenerle en esa posición, extorsionada, caotizada, sin gente de carrera, con gente con inexperiencia, con concursos amañados para meter amigos, agnados y cognados, para perseguir en unos casos y para proteger en otros. Estamos viendo hoy la realidad. Yo no puedo contradecir nada a Fausto Jarrín. Le tengo una estima y un aprecio y un respeto profesional. Él tiene una esfera, una forma de ver la esfera, y yo tengo otra forma de ver la esfera. Yo fui víctima de este sistema que fue montado por el correísmo, con Yal a la cabeza, y que sirvió para perseguir personas. Y tengo las pruebas para decirlo con responsabilidad frente a un medio de comunicación. Soy un hombre que fue dirigente judicial y que aguantó de la prensa todos los piñazos que me daban en cada huelga, incluyendo el doctor Medina, porque él era parte de la estructura del Estado en ese entonces, como funcionario. Y yo entiendo que fue la única que ponía el dedo en la llaga, ese periodismo de investigación, ese periodismo que dice, hey, ahí huele algo mal. No podemos menospreciar la capacidad de un ecuatoriano que ha denunciado un hecho que hoy día termina siendo una hecatombe, una cosa horrible para el Ecuador. Yo respeto el criterio de él, no lo comparto. Siento que los jueces puestos en la época de Correa sirvieron para protervos intereses y tenemos que demostrarlo. Él se antepone y dice, también le van a culpar de esto a Correa. Pero si vea, en la época de Hitler, la forma de actuar de Hitler fue hacer varias consultas populares. Y luego de las consultas populares, reformar las leyes, que esto era tizar la cancha para lo que hoy día tenemos como consecuencia. Así es como el sistema de justicia cambió. El modelo de gestión, doctor Medina, que antes uno podía conversar con los jueces bajo el hecho, son corruptos, corrompieron. Ahora nos vemos abocados, y vuelvo a repetir, me da mucha pena tener que hacerlo de esta manera, estando Fausto al otro lado, pero no podemos dejar de ver, los abogados no nos permite la vida dejar de ver las cosas con objetividad. La utilización de la justicia fue una realidad macabra. Ahí hay una jueza de la Corte Nacional que tiene facturas en el tema de estos cohechos. Facturas firmadas por ella, ahora es ministra de la Corte Suprema de la Corte Nacional. En otros tiempos, imposible, estos jueces eran intocables. Yo hacía huelgas y me daba recelo hablar con ellos porque eran gente de moral inamovible. Eran divinos. Sí, yo puedo hablar del doctor Barea, del doctor Soria, entre otros, muchísimos de otros. Eran otros seres. Seres casi alados, seres que no se corrompían por nada. Entonces, tenemos razones de entender que lo que hizo Fernando Villavicencio fue hacernos un favor para destapar este debate. Yo no busco de ninguna manera ni culpables ni inocentes, no es esa la idea. La idea es que este sea un debate nacional, serio, formal, donde los abogados, incluyendo Fausto, debe ser víctima de la Administración de Justicia en varios juzgados. Hay jueces buenos, pero hay jueces, por Dios, que no sé de dónde le sacaron. Hay un juez en Guayaquil, Gonzalo, perdóneme que lo toque, que va 60 días sin publicar una sentencia que la dio en forma oral hace 60 días cuando la ley dice 24 horas.
60 días a vista y paciencia de los miembros del Consejo de la Judicatura. Esa judicatura de este momento es un desastre. Ahí está este señor que era correísta, el señor Morillo. Ahí está de vocal del Consejo. Yo lo digo con nombres y apellidos, cuya esposa trabajaba para YALC. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Él sale a hablar de moral y a juzgar a jueces. Y él es el que exige que tengan el 80% de conocimiento. Si les ponen a estos señores a evaluar y que den el examen, pasará la presidenta porque ha sido jueza. Pero el señor trabajaba en otro tipo de situaciones y está juzgando jueces, está evaluando jueces. ¿Quiénes son los que van a entrar, doctor Medina, como ministros de la Corte Nacional después de aquellos que están el día de hoy? Ese debate no se ha abierto. Fausto toca un punto que es medular. Necesitamos un poder judicial fuerte. ¿Por qué? El que nos dejaron es débil. Nadie podría imaginarse que en los Estados Unidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que acá le pusieron Corte Nacional para quitarle peso, de la Corte Suprema, sean evaluados por 2 personas en un examen oral, en un escritorio. Es una cosa de locos, de locos. Y que se juzgue de esa manera sin darse cuenta que el periplo está ahí, está clarito, cómo llegaron a ser magistrados, muchos de ellos. Y hay mucha gente valiosa en esa Corte Nacional, muy valiosa, que hay que defenderla. Ese equilibrio que el doctor Medina hablaba, el palito ese de la balanza, se ha resquebrajado. Y mientras ese palito de la balanza, que es del equilibrio, no funciona en este país, yo no me siento seguro. Ya pagué 5 años. Otros han pagado con la vida y con la impunidad de que quienes lo hicieron el daño no estén tras las rejas. Y ahora tenemos un proceso judicial inmenso, gigante y complejo, donde aparecen un sinnúmero de hechos. Un sinnúmero de hechos. No es solamente el tema de haber entregado plata, que de hecho, en el plano moral debemos de entender, no está bien. No está bien que las empresas privadas entreguen dinero a campañas electorales, sabiendo que hay otros candidatos. Desde ahí ya se entendía campañas millonarias en contra de partidos chiquitos que iban muriendo en el camino porque no podían enfrentar semejante estructura. Usted bajaba al oriente 10, 20, 30, 100 letreros. Así era. O sea, una barbaridad. ¿Y eso de dónde salía? Pagarle a este cantante Diego Torres de la Argentina más de $450,000. ¿De cuánto? ¿Realmente de qué estamos hablando? Claro, dicho así, no significa nada, pero multipliquemos por el salario mínimo vital de un trabajador. Ayer le decía yo a un taxista, 40 años de trabajo de un taxista significaban esos 480 y pico de miles de dólares que pagaron a un cantante extranjero. Y a nuestros longos, a los que cantan en el país, ¿qué les dan? Contratitos de 2,000, de 1,000. ¿Y qué venían a pelear? Nuestro Yasuní. ¿Y el Yasuní en qué quedó? En un saludo a la bandera. Hay que preguntarle al señor Roque Sevilla cuál fue el desaire que le hicieron a él cuando peleaba por el tema del Yasuní. Esas fueron las patas que... Eso es posiblemente legal, será moral. Ahí habla el doctor Medina y la sabiduría de los años que han pasado. Nosotros tenemos nuestro criterio. Eso para mí no es moral. En un país donde hay gente pobre y niños se acuestan sin comer, eso no es moral. Entonces, claro, hablamos de los temas procesales. Está bien, yo también respeto mucho el procedimiento legal, pero atrás del procedimiento está la moral. Y esos jueces también juzgan la moral a través de la ley, juzgan la ética a través de la ley. Y el tema de los cohechos también tiene una carga moral terrible, terrible, porque estamos legitimando que... Recuerde que hubo una entrevista al presidente Correa que dijo que la coima no era ilegal. Me dolió tanto porque yo me he demorado tanto en decirle a mis hijos que eso es inmoral, para que en una sola sabatina queden todos los valores que ustedes, los padres, los abuelos y yo como padre y como tenía que educar a mi hijo diciendo que la coima era mala y ahora no era ilegal. Y al no ser ilegal, no es mala. Es un acuerdo entre... privados. Una maravilla, una maravilla. Vea de los acuerdos entre privados. En el Perú, y está un ministro yéndose a la cárcel por el tema de Brecht, por acuerdo entre privados. La coima es coima, es favoréceme en el contrato. O sea, así es, Luis. Qué bueno haberles tenido. Se me terminó el tiempo. Hay aplausos del público. Muchas gracias. Aquí
siempre buscando la verdad. Inicio de espacio promocional.